Bien, gloria a Dios. Bien, pues le damos gracias a Dios los que tuvimos la oportunidad de poder estar reunidos una vez más para meditar en, como hoy lo he dicho otras veces, en este regalo tan precioso que nos dejó nuestro Dios, que es su palabra, porque es un regalo para la iglesia el que tengamos su palabra, que es la que nos está formando delante del Señor. Bien, pues Dios bendiga a todos los que van a ver este en vivo una vez más. Los sigo invitando a que se suscriban al canal, a la página del YouTube. De, la pueden buscar por el hermano David Hill. En busca de la verdad y de la tierra nueva se llama. Y ahí van a encontrar todas las enseñanzas que hemos podido ir juntando en un solo lugar para que cuando tengan tiempo tomen sus escrituras y puedan ir meditándolas para que se llene uno de esta palabra, porque es un mandamiento. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. O sea, es algo que el Señor quiere que tenga su iglesia, que estemos llenos de esta palabra. Bien, hoy vamos a meditar en una de las cartas de nuestro hermano Juan. El miedo, ahorita les voy a dar la cita. El miedo es algo natural en nosotros como seres humanos, incluso en todo en lo que tiene vida. Es algo natural, el miedo. Y hay diferentes maneras en que se puede venir a nosotros ese sentimiento. Hay quien tiene miedo de perder su trabajo, hay quien tiene miedo de perder a su familia, hay quien tiene miedo a lo que está pasando ahorita en el país, al ser asaltado, hay quien tiene miedo de enfermarse. En fin, el miedo es algo natural en todo ser humano. Pero hay un miedo que es el que nosotros tenemos que considerar. O sea, no podemos evitar enfermarnos. Hay quien tiene miedo de enfermarse. Hay quien tiene miedo de llegar a un hospital, a una operación. A nadie le gusta el sufrimiento y tiene miedo. Incluso decía nuestro hermano Job que lo que él más temía, eso le pasó. O sea, hay temor a lo desconocido también. Entonces, el miedo es algo natural en nosotros. Ahora dice la palabra de Dios cuando habla de el regalo espiritual, dice que a través de ese regalo espiritual que nos dio Cristo el día que nos bautizamos, Hechos 2:38, dice que íbamos a recibir el don del Espíritu Santo. Y nuestro hermano Pablo nos dice en la segunda carta de Timoteo que este espíritu que nosotros recibimos es de poder, de amor y de dominio propio. O sea, es un espíritu de valentía.
no de cobardía. Si nosotros aprendemos a cultivarlo en nosotros como una esencia, pues nuestra vida va a cambiar. Vamos a dejar de tener miedo, o el miedo natural. No vamos a dejar de ser seres humanos, pero sí vamos a cambiar mucho. Ahí está el ejemplo de Pedro y Juan. Cuando el Señor fue apresado en el huerto del Getsemaní, ¿qué fue lo que pasó ese día? Pedro dijo al Señor: hasta la muerte te voy a seguir si es necesario. Y dice que todos los apóstoles dijeron lo mismo. Sin en cambio, cuando llegó el momento de demostrar su valentía, todos salieron corriendo. Tenían miedo de que los apresaran los romanos y de lo que les fuera a pasar. No consideraron su esencia humana. Sin en cambio, cuando el Espíritu Santo llega a ellos, llega un día en que están predicando el Evangelio, pero ya no con miedo. Cuando el Señor Jesús llega, después de haber resucitado, llega con los hermanos apóstoles, dice que los encontró encerrados, con la puerta cerrada, en un lugar, porque tenían miedo, porque los estaban buscando a los seguidores de Cristo, tenían miedo. Sin en cambio, el Señor, con la puerta cerrada, entró, y ese día les dio de su espíritu a ellos, y les dijo, dice la Escritura, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ellos ahí lo recibieron, y posteriormente, como ellos ya lo tenían, cuando ellos comienzan a bautizar, comienzan a repartir la unción espiritual. Bien, después de que ellos reciben el Espíritu Santo, ya tenemos a un Pedro y a un Juan predicando sin miedo a los judíos, sin miedo a las autoridades, predicando con todo valor, con denuedo, dice la palabra del Señor, contentos. Y que los agarran presos y les dijeron que ya no les hemos dicho que ya no prediquen en ese nombre. ¿Y cuál fue la contestación de Pedro? ¿Se quedó callado y corrió? No, dijo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya no era el mismo Pedro, ni era el mismo Juan. Ya no tenían miedo de lo que les fueran a hacer los judíos. Sin en cambio, después de que los metieran a la cárcel y después de que los llevaran ante las autoridades, deliberaron qué les iban a hacer y consintieron en que fueran golpeados. Y después de ser golpeados, dice la palabra del Señor, salieron gozosos. No salieron llorando, no salieron lamentándose, no, salieron gozosos de haber sufrido afrenta por predicar el nombre del Señor Jesús. ¿Qué cambió dentro de ellos?
ese miedo natural que ellos tenían a lo que, a lo que les podía hacer el hombre, pues ya no estaba ahí. El Señor una vez les dijo, yo les voy a enseñar a quién tienen que tenerle miedo, no a lo que les pueda hacer el hombre, sino a aquel que puede destruir el cuerpo y vuestra alma, mandarla al infierno. A ese sí deben de tenerle miedo. Pero no a lo que nos pueda hacer el hombre. Si Dios permite, porque Dios ha permitido muchas cosas, vamos a sufrir afrentas. Dice ahí en San Mateo 24, seremos odiados de todas las gentes por causa de su nombre. Seremos encarcelados, seremos perseguidos. Pero una cosa es lo que podamos sufrir confiando en el Señor. Y otra cosa es de que nos estemos escondiendo con miedo para que no nos haga nada. Esa es la diferencia. Entonces, cuando alguien tiene miedo y todavía comienza a esconderse y comienza a correr como hacen los gentiles, pues es porque todavía le falta luchar, le falta esforzarse para que se fortalezca en el Señor. Así lo dice la palabra de Dios. Mire, vamos a leerlo. Nuestra naturaleza es medio cobarde, pero ya una vez que recibimos a Jesús, ya las cosas cambian. Vamos a leer en el libro de los Efesios, capítulo 6. Capítulo 6, verso 10, dice la palabra del Señor así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria al Señor Jesús. Ahí es a donde tenemos que enfocarnos para vencer ese miedo natural de nuestra carne. Llega el momento en que ese miedo llega cuando estamos en los hospitales, cuando estamos sufriendo alguna afrenta. A veces llega ese miedo natural. Pero el que está fortalecido en Cristo pone su confianza en el Señor y decimos, no pasa nada. No es algo tan sencillo porque si no cualquiera lo pudiera hacer, no, eso lo vamos a ver cuando llegue la prueba. Porque esa es la que nos va a demostrar si tenemos ese miedo o si nos estamos engañando. Porque Pedro, Juan y todos los apóstoles, cuando el Señor les dijo que lo iban a dejar solo y que todos iban a correr, ellos no lo aceptaron. Dijeron, no, Señor, todos vamos contigo, incluso hasta la muerte. Y muchos hoy en la actualidad también pueden hablar así, pueden decir, no, yo hasta con el Señor hasta la muerte, y con el Señor voy a sufrir afrentas y voy a sufrir y voy a padecer lo que tenga que padecer, pero pues no dejan de ser más que solo palabras. ¿Qué lo va a demostrar? La prueba. De por sí somos medios habladores, pero la prueba es lo que va con lo que va a decir lo que en realidad somos. Dice la palabra, con la boca lo confesamos, con los hechos lo negamos.
Entonces no se trata de decir, yo soy valiente en Cristo, yo puedo todo en Cristo, no. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que aprendamos a creer en Él. Pero el poder viene de Dios, no es de nosotros. Nuestra naturaleza no es muy valiente que digamos. Yo recuerdo que incluso las gentes, esas gentes que se dedican a andar haciendo maldad, cuando los agarran las autoridades, lloran, o cuando se enfrentan a la muerte, lloran, se les acaba lo valiente. Entonces llega el momento en que viene la prueba y determina el que de verdad es de valor o el que se está engañando que tiene valor. No se trata de que como seres humanos entre nosotros nos envalentonemos y para que veamos entre nosotros que somos valientes. No, no a esa valentía me refiero. No, sino que tenemos que ser valientes para poder predicar el Evangelio, para poder vivir el Evangelio, porque se requiere de valentía para poder sufrir por Cristo. No cualquiera. Cuando llega la prueba, y si de verdad somos valientes, nos vamos a quedar callados. Dice el Señor, no paguen mal con mal. Y para eso se necesita ser valientes. No se requiere de agarrarnos a golpes para que demuestremos nuestra valentía. No se trata de eso. Es triste que entre los creyentes todavía puedan pensar en que como son muy valientes pueden pegarle a medio mundo. No, el que piensa así piensa como los animalitos, porque los animalitos así actúan, la ley del más fuerte. El hombre que Dios está creando es valiente, pero no valiente para golpear, ni para gritar, ni para hacer mal, no, para ser valiente, para esperar en Cristo, preparándose. Vamos a leer en Romanos capítulo 12. Aquí en Cristo las cosas son diferentes. Capítulo 12 de el libro de Romanos, o de la epístola de nuestro hermano Pablo a la iglesia en Roma. Voy a leer a partir del verso 14. Dice la palabra del Señor así: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos,
amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No podemos evitar que haya mal en esta tierra, en este mundo. No podemos evitar que las gentes que nos rodean todavía estén dominadas por el mal, porque el que no está en Cristo, pues está viviendo en el mal. Y el que está en Cristo, pues ya está luchando para dejar que lo domine ese mal. Antiguamente, como ser humano que era yo, sin conocimiento de la palabra, porque yo no conocía el Evangelio, pues era de que si me la haces, me la pagas. Y por lo regular, más enojados, pues nos íbamos a los golpes. Cuando uno está enojado, hace uno muchas cosas feas. Pero un día conocí el Evangelio. Le doy gracias a Dios, porque ese fue el día más hermoso de mi vida, conocer a Cristo. Y comencé entonces a entender que las cosas no eran como yo pensaba. Y comenzamos un camino ascendente. Dice el profeta Asaf, ahí en el Salmo 78, dice que él iba en una pendiente, se iba deslizando hacia abajo a la condenación, hasta que Dios le abrió los ojos y vio que era lo que él estaba deseando, porque él quería vivir como las demás personas que viven en sus gustos, en sus lujos, viven sin tener en cuenta a nadie. Entonces Asaf dice, era como una bestia que no razonaba yo. Hasta que cuando entró a la presencia de Dios se dio cuenta el fin de esa gente. Toda esa gente que vive haciendo maldad, esa gente que vive insultando, que vive gritando, que vive golpeando, que se siente así como que si fuera muy valiente porque a todo mundo le grita y piensa que todo mundo le tiene miedo. No, ese es un animalito que no razona. Ser valiente es lo diferente. Ser valiente es aprenderse a quedar calladito. Aprender a sufrir la afrenta. Se necesita de veras ser valiente para agachar las orejitas. Ahora sí, a veces cuando estábamos en el mundo pues decíamos, no, es que es un cobarde. No, así en el mundo se piensa, pero en Cristo es muy diferente. Cuando mataron a Esteban, él se pudo haber defendido, sin en cambio, no dijo nada. Todo lo contrario, lo estaban matando a pedradas. ¿Y qué fue lo que dijo? No se puso a llorar, no se puso a maldecir, no se puso a gritar. ¿Qué fue lo que dijo Esteban? Perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen. Era un Esteban lleno de poder de Dios. No se estaba quejando, no estaba llorando de que lo estaban matando a pedradas.
Pablo cuando se despide de la iglesia y les dice, ¿saben qué, hermanos? No van a volver a ver mi rostro porque me van a sacrificar en Roma. Pablo no iba miedoso, bien se pudo haber venido para el otro lado en lugar de ir a Roma para que lo mataran, pero él sabía que no, que tenía que hacer las cosas así. Pablo era un hombre valiente, enfrentó la muerte con ese valor que da el fortalecerse en el Señor. A veces es lo que nos hace falta, fortalecernos en el Señor para poder resistir y no estarnos entre nosotros agrediendo. Porque es triste, hermano. Hay muchas fracturas en cuanto a la fe porque no se tiene tolerancia. Hay muchas fracturas en la fe porque muchos se sienten sabios. Porque aplican la palabra del Señor con entendimientos humanos. Hay muchas fracturas. Y todo eso repercute en que las almas pues quedan en un estado de que pues ya no saben qué hacer ni para dónde ir, quedan confundidas. Entonces nosotros estamos aquí para aprender. Entonces ya sabemos que los tiempos van a venir difíciles. Dios no lo está prohibiendo. Entonces a nosotros nos toca hacer esa labor si queremos de fortalecernos en el Señor. Vamos a ver otra parte de la escritura, hermanos. Busqué en la carta de nuestro hermano Pedro, primera carta de nuestro hermano Pedro, capítulo 4, verso 12. Dice así la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios
encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. A veces habrá quien le tenga miedo al padecimiento como cristiano. Hace tiempo escuché una conversación de alguien que me decía, que platicaba de dos hermanos que trabajaban para el gobierno. Uno de ellos era maltratado, era objeto de burla, de críticas, simplemente porque era cristiano. Y la gente le hacía la vida imposible a este hermano, no sé si, no recuerdo si era hermano o hermana. Pero pues lo sufría. Y había otro hermano que él no padecía nada. Y él decía que él no tenía problemas simplemente por una razón. Él no decía que era cristiano. Y lógicamente, pues contra él no se metía porque nadie sabía que él era cristiano. Él estaba ahí de incógnita en la oficina o en ese trabajo. Nadie lo burlaba porque pues nadie sabía que él era cristiano. Entonces, el declararse cristiano, el confesar con nuestra boca que uno es cristiano debe de ser objeto de orgullo, porque la palabra del Señor dice que aquel que se avergüence de Cristo, el Señor también se va a avergonzar de él. Y cualquiera que confiese a Cristo, también el Señor lo va a confesar delante de Dios. Entonces los que estamos y los que ya estamos en el Señor, tenemos que tener ese gozo de sentirnos alegres, contentos, de saber que pues somos del Señor. Yo me siento orgulloso de sentirme que soy parte del cuerpo del Señor. No me avergüenza predicar el Evangelio, todo lo contrario. Me siento orgulloso de que Dios me dé la oportunidad de hablar de algo tan hermoso como lo es su palabra. No es que yo me considere yo digno o mejor que otros, no, pero pues siempre me siento agradecido con el Señor de que me dé esta oportunidad. Porque a veces me pongo a platicar con el Señor y le digo, pues, perdóname, porque soy un hombre con muchos defectos. Y aún a pesar de que tengo muchos defectos, Él me da la oportunidad de hablar de algo tan hermoso como lo es su palabra. Entonces yo me siento orgulloso, me siento contento de pertenecer al Señor. Y sé que en cualquier momento puede llegar la prueba, porque el diablo no se duerme, hermanos. El diablo está haciendo su trabajo, dice la Escritura, sabe que le queda poco tiempo, anda muy enojado y siempre pues nos va a estar buscando el tumbarnos de donde estamos, porque ese es su trabajo, perdernos. Lo único que podemos hacer o lo que debemos hacer es fortalecernos en el poder de Dios para poder soportar todo esto, porque el mundo ahorita está gobernado por el maligno. Miren, vamos a seguir leyendo.
capítulo 5 de la primera carta de Pedro, de nuestro hermano Pedro. Vamos a leer a partir del verso 6. A un ladito de donde estábamos, pero ahora en el capítulo 5. Dice, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, o sea, cuando estemos en los momentos difíciles. Él es el que va a luchar por nosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, no es con nuestras fuerzas, no, es Dios el que va a estar con nosotros, luchando por nosotros. Dice el verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesús el Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria al Señor Jesús. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo es por Dios y para Dios. Él es el que nos va a dar la fuerza cuando fuere tiempo. Él nos va a exaltar cuando estemos en el tiempo de la prueba, cuando estemos en el tiempo a donde vienen esas situaciones que no nos gustan vivir. Dice, echen toda esa ansiedad sobre Él. O sea, todo eso que podamos estar padeciendo, vamos a ponerlo en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. A veces nos cuesta trabajo entender, pero va a llegar el tiempo de la prueba. Por eso cuando alguien llega al hospital y llega y está muy afligido y no sabe para dónde correr, pues a él se le debe de enseñar que se fortalezca en el Señor, que toda esa ansiedad que tiene, todo ese miedo que pudiera tener, lo ponga en el Señor. Él es el en el que en su momento nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Confianza, poder, valor, porque se necesita de veras tener valor de Dios para poder sobrellevar la vida cristiana. Aquí las cosas cambian, como ya se los expliqué. En el mundo, el que grita, el que insulta, el que pega, el que piensa que pues no hay otro como él, pues piensa como un animalito, porque así se comportan los animalitos. Ahora Dios lo quiere sacar de esos pensamientos vanos. Dios lo quiere hacer verdaderamente un hombre o una mujer de valor. Hay mujeres también que les gustan también los golpazos y gritan, insultan y también las mujeres, porque no nada más los hombres hacen eso, también las mujeres. Y yo he escuchado que hasta dicen, hombre, no hay quien me gane y les gustan los golpes. Pues se comportan como animalitos. Ahora reconocerlo
solamente que Dios nos conceda el poderlo entender, reconocer lo que era uno para poder cambiar. Apenas predicaba yo el sábado y les hablaba yo acerca de el que quiera ser sabio o el que quiera tener conocimiento, pues tiene que hacerse ignorante, tiene que reconocer que el único sabio es Dios. Y fíjese bien, todos estamos caminando en esa dirección, porque todos un día vamos a tener que estar delante de Dios para recibir nuestro juicio. Hay quien lo puede llegar a creer, hay quien no lo puede llegar a creer, pero eso no cambia esta palabra. Está establecido para los hombres, dice en el libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 27, dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después vamos a leerlo. Libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 27, como les decía yo, dice: y de la manera que está establecido para los hombres, también a las mujeres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Nadie se va a escapar, por muy valiente que sea, lo crea o no lo crea, un día se va a morir. Y hay gente que pues aquí, cuando estaba en su vida, pues eran gentes que se dedicaban a andar de malosos y la gente les tenía miedo. Pero pues ya se murieron. Y ahora la pregunta sería, ¿a dónde creen ustedes que están? Solamente hay dos lugares. O estás en el lugar de descanso o estás comenzando a padecer. Porque nos estamos acercando a un juicio. Lo creamos o no lo creamos, no cambia la palabra. Nos conviene cambiar. No se trata de aquí demostrarle a todo el mundo lo que uno es, valiente, gritón, golpeador, y ya eso nos hace, ay Dios, Dios mío, los más valientes. No, es todo lo contrario, eso nos está condenando. Para Dios la valentía se representa de una manera muy diferente. Dijo el Señor: aprendan de mí que soy manso y humilde. Ahora la pregunta, ¿el Señor era un cobarde? Pues claro que no, el Señor es toda la valentía en persona, pero Él no demostró el ser valiente con gritos y golpes, no. Él nos lo demostró siendo manso y humilde. En fin, en el mundo las cosas que pasan a veces nos dan miedo y a veces nos hacen reaccionar de una o de otra manera. Pero les hablaba yo que hay un temor al cual sí tenemos nosotros que tomar en cuenta.
Podemos tenerle miedo a lo desconocido, pues no sé quién no le tenga miedo a lo desconocido. Hay muchos tipos de miedo, los animalitos, a las enfermedades, hay muchas cosas. Pero hay un miedo muy especial al cual tenemos que considerar todos. Nos estamos acercando cada día a un juicio, dice la palabra del Señor. Tenemos que morir y después tenemos que enfrentar el juicio. Vamos a leer aquí en la carta de nuestro hermano Juan, capítulo 4 de la primera carta de nuestro hermano Juan. Vamos a leer a partir, en el capítulo 4, vamos a leer a partir del verso 15. Dios bendiga a todas mis hermosas nietas, mis sobrinas nietas. Dios bendiga a todas mis hermanas en la carne. Yo estoy orando por todos mis, como decía mi hermano Pablo, por mis parientes en la carne, para que también puedan buscar a Cristo ahorita que estamos en tiempo. Bien, voy a leer primera carta de Juan capítulo 4, verso 15, dice así: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria al Señor, que a veces los hermanos somos difíciles de amar, porque a veces actuamos como que si no entendemos, y entre nosotros nos hacemos tropezar, entre nosotros mismos nos lastimamos. Y es triste porque la gente nos ve y escucha lo que hablamos y escucha lo que decimos, y pues luego nos llegan a decir, mira cómo son los hermanos. Cuando estaba yo en el mundo,
vi muchos problemas y muchas maneras de pensar. Pero cuando llegué al Evangelio, Dios de mi vida, aquí es a donde más he visto que nos damos todavía más feo. Y eso que conocemos a Dios, y eso que dice la palabra del Señor, que tenemos que vivir en amor porque Dios es amor. Pero a veces lo que vemos entre hermanos no es amor. Vemos lo diferente. Pensamos que con abrazarnos, y hay quien se atreve hasta a darse un beso, eso es amor. Yo la verdad, yo aprendí, a mí no me gusta que me abracen. Porque a veces, no, yo no digo todos, hay sus excepciones. Pero a veces no me gusta porque no lo siento sincero. Y hay quien se da hasta su beso. Acuérdense que Judas entregó al Señor con un beso. ¿De qué sirve abrazarnos y besarnos si ni siquiera hemos aprendido a amarnos? Es triste que a veces se piense que porque llevamos una vida social entre nosotros o compartimos algún alimento, alguna actividad, eso ya es el amor de Dios que está en nosotros. Hay quien se puede engañar. Yo no generalizo que, que todos pudieran estar así. No, porque la iglesia de Jesús siempre ha estado entre nosotros. El que ya aprendió a amar a su prójimo, ya aprendió a orar por aquel que lo maldice, que lo persigue, aquel que le está haciendo un mal. Qué bueno que ya aprendió a orar por él y no siente nada en su corazón. Porque la escritura dice que nosotros tenemos que aprender a andar como Cristo anduvo en este mundo. Porque si aprendemos a andar como Él anduvo en este mundo, cuando llegue el día en que estemos delante del juicio, no vamos a tener temor. Porque vivimos en amor como el Señor vivió. No hicimos nada indebido como el Señor no lo hizo. Pero si no estamos viviendo en ese amor y entre nosotros, en lugar de estarnos amando, nos estamos perjudicando entre nosotros, pues es triste para nosotros. ¿A quién se puede engañar? Está en su libertad si se quiere engañar. Pero todavía estamos acá. Segunda de Corintios 13:5. Tenemos que examinarnos nosotros mismos si de verdad estamos amando. O todavía nos comportamos como en el mundo, prepotentes, altivos, soberbios. Nos creemos más que los demás. Nos creemos muy sabios. Nos creemos, así como hacen las gentes, superiores a todos los demás porque gritan, porque golpean. Nosotros ya no nos golpeamos porque nada más eso nos faltaría, que entre nosotros también nos golpeáramos. Pero a veces nos golpeamos con las palabras. Hay quien utiliza la palabra para lastimar. Sin en cambio,
para nosotros está triste porque Dios no los está permitiendo. Ahora estamos en el tiempo cuando decían de nuestro hermano Pablo, hay quien predicaba para causarle a Pablo más problemas. Hay quien predicaba porque ya vio una fuente de ganancias en el Evangelio. Pero hay quien predicaba por amor a Dios. Y estamos en un tiempo parecido porque hay quien ya vio también la manera de cómo hacerse de ganancias deshonestas a través del Evangelio. Y hay mucha gente que se siente con mucho conocimiento y dicen ellos son predicadores mundiales porque viajan por todo el mundo y ya buscaron la manera de cómo hacerse sus centavitos y andan en su avión privado y tienen sus grandes mansiones, así como los políticos que roban ahí en los gobiernos. Pero ellos, pues en el Evangelio ya vieron ganancias. Y habrá quien predique simplemente para ocasionar problemas. Pero hay quien predica por amor al Señor. Nosotros tenemos que aprender, los que predicamos la palabra del Señor, hacerlo de buen ánimo, tratando de agradarle a Dios. Tiene que haber en nosotros ese espíritu de servicio, porque eso es lo que dijo el Señor. El que quiera estar al frente tiene que aprender a servir a todos, no llegar con prepotencia, con altivez, con soberbia, creyéndose que porque es el pastor, es el que manda, es el que dispone, es el que hace y deshace. No, el que piensa así ya perdió piso, porque no así nos enseñó Jesús. Tenemos que aprender a Él, aprender de Él. La mansedumbre y la humildad es algo que no debe de faltar en los creyentes. Si nosotros le tenemos miedo a la muerte, porque ahí es donde vamos a tener que enfrentar el juicio, y comenzamos a tener miedo, es porque no nos hemos perfeccionado en el amor de Dios. Entonces, cuando la gente ya se va a morir, o ya está en peligro de muerte, pues ya no sabe qué hacer para no morirse, porque su alma comienza a presentir lo que le va a pasar del otro lado. ¿Por qué? Pues porque no se preparó, porque vivió como quiso, pensando que nunca se iba a morir, hasta que llega al hospital y le dice, ¿sabes qué? Pues ya te vas. Y entonces cuando comienza el llanto y llega el miedo, entonces es natural para todos nosotros que un día tenemos que abandonar este cuerpo. Y para irse contento, pues tenemos que vivir solamente como el Señor vivió. Ese es el llamamiento. Romanos 8:29 dice, para que seamos semejantes a Él. Todo aquel que fue llamado para ser semejante a Jesús. Entonces, tanto el que predica como el que oye tiene que aprender a ser como Jesús. Aquí no está de que es que yo soy así y yo aquí mando
y yo dispongo y a mí me enseñaron a hacer así desde chiquitito y nunca voy a cambiar y no, aquí en el Señor todos tenemos que aprender a llevar una vida diferente, porque va a llegar el día en que tenemos que enfrentar el juicio. Nadie se escapa de esto. Vamos a leer otra parte de la escritura. Ahí es donde estás. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios. Vamos a leer, fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Para los creyentes que a veces piensan que porque hacen algunas cosas ya con eso ya están del otro lado, vean lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 13, verso 1 dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, hueco por dentro. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Bien, pues para toda la comunidad cristiana, examínense. Ese consejo siempre le doy a mis hermanos. Examínense, ahorita que estamos a tiempo. Examínense cómo están caminando, si son semejantes a Jesús, si lo que estamos haciendo tiene la esencia del amor de Dios. Porque fíjense nada más, dice la palabra, dice, si alguien tiene el don de lenguas humanas y angélicas, pues no cualquiera, pero si no tiene amor, pues está hueco por dentro. Y si tuviera todo el conocimiento, porque hay quien predica el evangelio y piensa que tiene mucho conocimiento y piensa que pues él tiene un espíritu altivo muy alto porque se cree superior a todos los que predican. Pero si no tiene el amor de Dios, pues de nada le sirve. Él se puede estar engañando porque como conoce mucho o piensa que conoce mucho, piensa que eso le va a servir. Si no ha aprendido a amar, de nada le sirve. Y habrá quien puede estar haciendo obras, porque hay gente muy dadivosa, muy generosa, pero si tampoco tiene el amor de Dios, de nada le sirve. Entonces nosotros necesitamos aprender a sobrellevar nuestro tiempo en este mundo, buscando fuerzas de Dios, como leímos. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios es el único que nos puede ayudar para poder vencer el mal con el bien.
Aquí no se trata del que grita, del que pega, del que está muy fuerte, muy grande, no. Aquí en Cristo es diferente. Aquí el que aprende a perdonar es valiente. El que aprende a orar por su enemigo, amar a su enemigo, ese es valiente. El que aprende a ser manso y humilde como el Señor, esa es una persona valiente. Bien, mis amados hermanos y todos los que tuvieron el ánimo para estar con nosotros en el en vivo de hoy, mi mejor deseo es de que busquen a Cristo. Ahorita que estamos en tiempo, busquen al Señor. No lo hagan como un pasatiempo. Nos estamos acercando a un juicio. Y no es cualquier juicio, es el juicio del Señor. Los sigo invitando, hermanos, para que los que tengan el ánimo de querer seguir meditando en las enseñanzas que tenemos en el YouTube, se puedan suscribir. Ponen hermano David Gil y luego van a poner en busca de la verdad y de la tierra nueva. Y ahí van a encontrar muchas disertaciones que yo espero en el Señor Jesús que les ayuden para que podamos seguirnos llenarnos de esta palabra ahorita que estamos en tiempo, antes de que termine nuestra oportunidad en este mundo. Bien, pues los sigo invitando para el próximo enlace de el día jueves, Dios mediante. Que el Señor Jesús los bendiga.